Hace 13 años, mi hija dejó a mis 3 nietos en la puerta de mi casa diciendo que solo necesitaba una siesta. Nunca volvió. Yo los crié, los alimenté y los abracé cuando ella los trataba como si fueran basura. Pero esta mañana no regresó con una tarjeta de agradecimiento ni una disculpa. Regresó con un equipo de la UIP, un abogado con un traje de 300 euros, y la acusación de que yo había secuestrado a sus hijos. Pensaron que me tenían acorralado, pensaron que yo era un viejo senil al que podían aplastar sin esfuerzo, pero no sabían nada del sobre de color mostaza que llevaba años escondido bajo una tabla suelta del parqué de mi dormitorio. Cuando dejé caer de un golpe ese papel amarillento sobre el estrado del juez, la expresión de su cara no era de ira, era de puro shock. Me miró y susurró casi sin voz: ¿Saben los niños de esto? Sostuve su mirada y respondí: todavía no, pero están a punto de saberlo. Y antes de contarte lo que había dentro de ese sobre, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Ayuda a este viejo a saber que su historia se está escuchando. Eran las 6 de la mañana de un domingo, y de lo único que era culpable era de poner demasiada mantequilla en la sartén. Me llamo Antonio García. Todos me llaman Tony. Tengo 70 años, y las rodillas me crujen como tablas viejas cuando cambia el tiempo, pero mis manos siguen firmes. Pasé 40 años como jefe de obra, de esos trabajos que te enseñan 2 cosas: paciencia y a preparar un desayuno que de verdad te llene. La cocina estaba en silencio, salvo por el chisporroteo del bacon y el zumbido bajo del frigorífico. Este era mi momento favorito del día. En la otra habitación dormían mis 3 razones para seguir respirando. Leo ya tenía 17 años. Un chaval grande, portero del equipo de fútbol del instituto con un apetito que parecía no tener fin. Valeria tenía 15, con una lengua afilada y la cabeza bien amueblada. Hablaba de estudiar derecho como si ya fuera un hecho. Y Mateo, mi Mateo, tenía 13. Era solo un bebé de 2 meses, envuelto en una toalla sucia cuando su madre lo dejó aquí. Le di la vuelta a los huevos rotos con jamón, tal como le gustaban a Mateo, con la yema blanda pero no líquida. Mientras cocinaba, hacía cuentas mentalmente. Mi pensión era de 800 euros al mes. Entre la hipoteca, las facturas y la compra para 3 adolescentes en crecimiento, normalmente me quedaban unos 100 euros. Llevaba 6 meses guardando esos 100 euros en una lata de Colacao para comprarle a Leo unos guantes de portero nuevos para la liguilla. No era una vida de lujos. No había viajes a Europa ni coches de alta gama, pero esta casa era cálida y estaba llena de amor, o al menos lo estaba hasta que la puerta principal explotó. Ni siquiera oí llamar. En un segundo estaba cogiendo el salero y al siguiente un estruendo ensordecedor me sacudió los huesos. Hizo que los cuadros cayeran de las paredes del pasillo y llenó el salón de astillas como metralla. Antes de que pudiera apagar el fuego, mi cocina se llenó de hombres con cascos, chalecos tácticos y fusiles de asalto. Gritaban órdenes que rebotaban en el terrazo: «Policía, al suelo, las manos donde pueda verlas». Ser viejo no significa ser lento. Mi primer instinto fue correr hacia el pasillo, proteger los dormitorios, proteger a mis niños. Di un solo paso antes de que una bota pesada me barriera las piernas. Caí con fuerza. Mi cara se estrelló contra las baldosas frías, justo al lado de una salpicadura de grasa. Un dolor agudo me recorrió el hombro malo, pero lo ignoré. «No les hagáis daño», grité desde el suelo con la voz rota. «Hay niños en la casa. Por favor, no les hagáis nada». Una rodilla se clavó en mi espalda y unas esposas se cerraron en mis muñecas con un sonido que todavía resuena en mi mente cuando lo recuerdo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Oí cómo se despertaban.
Oí el grito de Valeria. Oí a Mateo empezar a llorar. «¡Dejadle en paz!», rugió Leo. Giré el cuello intentando ver. Mi chico había salido de su habitación en camiseta y calzoncillos, dispuesto a luchar contra un ejército por su abuelo. «¡Quédate atrás, Leo!», grité. «¡No te muevas, hijo! ¡Quédate atrás!». 2 agentes lo agarraron y lo estamparon contra la pared. «Es solo un crío», supliqué. «Tiene 17 años, por favor». Fue entonces cuando el mar de uniformes se abrió, como para dar paso a la realeza, y entró ella. Habían pasado 13 años, pero reconocería ese caminar en cualquier parte. Sofía, mi hija, solo que no era la Sofía que yo recordaba. La última vez que la vi estaba muy delgada, con la piel gris por las drogas y el alcohol barato, con un moratón en la mejilla del tipo con el que se estuviera destrozando esa semana. Había dejado a 3 bebés llorando en mi salón. Dijo que iba a por leche y desapareció. La mujer que ahora entraba pavoneándose en mi cocina parecía sacada de una revista. Abrigo de color crema, pelo perfectamente peinado, gafas de sol oscuras y caras. Se las quitó lentamente para revelar unos ojos maquillados con una precisión cruel. Parecía sana, parecía rica, y me miró con un asco que me heló la sangre. «Ahí está», chilló, señalándome con un dedo de manicura perfecta. «Ahí está el monstruo, agente. Ese es el hombre que robó a mis bebés». Yo seguía en el suelo, con la mejilla contra la baldosa, incrédulo. ¿Robarlos? Yo no los robé, los rescaté. Los recogí de donde ella los había tirado. Sofía pasó por encima de mis piernas, como si yo fuera basura, y corrió hacia el pasillo donde los niños estaban acurrucados. «Oh, mis tesoros», arrulló con el dramatismo de una telenovela barata. «Mamá está aquí. Mamá por fin nos ha encontrado. He estado buscando tanto tiempo. Vi a Mateo estremecerse. No sabía quién era esa mujer. Era un bebé cuando se fue. Para él era una extraña que olía a perfume caro y a caos. Pero a Sofía no le importó. Atrajo a Mateo y a Valeria en un abrazo asfixiante. «Aléjate de ellos», rugí, luchando contra las esposas. La rodilla en mi espalda presionó más fuerte, sacándome el aire de los pulmones. «No tienes derecho, Sofía. Los abandonaste. Los dejaste en pañales sucios. Estuviste desaparecida 2 días». Se giró hacia mí y por un instante la máscara se deslizó. Sonrió, una sonrisa de puro hielo que decía: «Ya he ganado». Luego se volvió hacia el agente que estaba a su lado, y unas lágrimas perfectas brotaron al instante en sus ojos. «¿Lo ve, agente?», sollozó. «Delira. Es violento. Nos tuvo prisioneros 13 años. Me dijo que si alguna vez volvía los mataría. He vivido con miedo cada día. Mentiras, todo eran mentiras, pero para ellos yo era un viejo desaliñado en una cocina destrozada, y ella era una madre elegante y devastada». «Antonio García», dijo el agente, levantándome, «queda detenido por 3 cargos de secuestro, interferencia en la custodia y desamparo de menores. Tiene derecho a guardar silencio. Me arrastraron fuera. Mis vecinos estaban en pijama y bata, mirando desde sus jardines como si fuera un desfile. La señora Carmen, con quien había compartido verduras de mi huerto durante años, se tapó la boca horrorizada. Quería gritar que era inocente, pero la vergüenza me ahogaba. Mientras me metían en la parte de atrás del coche patrulla, miré mi casa. La puerta colgaba de las bisagras y en el porche la puñalada final se clavó en mi corazón. Sofía tenía los brazos alrededor de los niños. Leo parecía a punto de vomitar. Valeria lloraba en silencio. Mateo simplemente estaba perdido, y frente a ellos había un fotógrafo, cámara en mano. Sofía estaba posando, inclinando la cabeza para captar la luz de la mañana, apretujándolos no para consolarlos, sino para encuadrarlos. «Aguante ahí, señorita García», dijo el fotógrafo. «Esta es la portada del año, el reencuentro del siglo».
Los flashes de la cámara me cegaron a través del cristal. Mis nietos eran atrezo en su obra enfermiza. Mientras el coche patrulla se alejaba, algo dentro de mí dejó de llorar y se volvió frío. Durante 13 años los había protegido de los lobos. Hice turnos dobles. Aprendí a hacerle trenzas a Valeria. Me memoricé las reglas del fútbol por Leo. Me quedé despierto durante las fiebres de Mateo. Renuncié a mi jubilación tranquila, a mis ahorros, a mi paz, para arreglar lo que ella había roto. Y en 20 minutos, Sofía había regresado de la nada para reducirlo todo a cenizas. En el espejo retrovisor, el policía me miró. ¿Algo que decir, abuelo? Eché la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Todavía no, susurré. Todavía no. Pero la guerra no había hecho más que empezar, y yo iba a convertir su reino en cenizas. El calabozo olía a lejía, a sudor rancio y a desesperación. Me senté en un banco de acero atornillado al suelo, con las articulaciones doloridas por la humedad. A mi alrededor había hombres con miradas duras, nudillos con cicatrices y tatuajes que contaban historias de malas decisiones. Y luego estaba yo, Tony García, 70 años, con unas chanclas naranjas enormes, preguntándome si mis niños habían desayunado. Un guardia golpeó la porra contra los barrotes. García, visita legal. Me llevaron a una pequeña sala de interrogatorios. En una mesa arañada estaba sentado un chaval que no parecía ni haberse empezado a afeitar. Traje barato, camisa sudada. Señor García, dijo, con la voz quebrada, soy David, su abogado de oficio. No me miraba a los ojos, solo barajaba papeles. Se le cayó el bolígrafo, lo recogió. Mira, David, le dije, no necesito el numerito. Solo dime cuándo puedo volver con mis nietos. Hizo una mueca. Ese es el problema, señor. El juez denegó la libertad provisional, pero conseguimos que fijara una fianza. 500. 1.000 euros. Solté una risa corta y amarga. Hijo, mi pensión paga la luz y la comida. Tengo 100 euros ahorrados para unos guantes de fútbol. Podrías haber dicho 500 millones. David sacó una tablet. No es solo la fianza, es la narrativa. Tiene que ver esto. Y ahí estaba en las noticias. Pesadilla en las afueras. Abuelo secuestra a 3 menores. Sofía estaba en un atril, con micrófonos como serpientes hambrientas. A su lado, un hombre esculpido en mármol caro, Samuel Carrasco, uno de esos abogados que arruinan vidas con una sonrisa de portada de revista. Mi padre es un fanático peligroso. Lloraba Sofía para las cámaras. Era la actuación de su vida. Dijo que hacía 13 años llegó a casa y yo la estaba esperando con una escopeta que la obligué a huir, que encerré a los niños en un sótano. Apreté los puños bajo la mesa. La única arma que he tenido en mi vida es una vieja carabina de aire comprimido para asustar a las garduñas. Y el sótano era un dormitorio con estrellas que brillan en la oscuridad que pegué en el techo para que Mateo no tuviera miedo por la noche. Carrasco tomó la palabra, con la voz llena de indignación, diciendo que no descansarían hasta que yo estuviera en la cárcel, que iban a demandar por la custodia total y por daños y perjuicios por tortura emocional. Aparté la tablet con tanta fuerza que casi se cae. «Mentiras», gruñí. «Todo es mentira, David». Tragó saliva, escéptico. Acababa de ver a una mujer llorando en alta definición. La opinión pública ya te ha condenado. Si tiene alguna prueba, algún testigo. Cerré los ojos y el recuerdo de aquel día me golpeó con la fuerza del polvo y la desesperación. Yo no tenía una escopeta. Tenía las llaves del coche. Sofía había aparecido temblando, con la piel cenicienta por las pastillas. «Debo dinero, mucho dinero, a gente que envía recordatorios. Me van a matar, papá. Van a hacer daño a los niños», había gritado. Yo no tenía 5, 0 euros en el banco.
Así que salí a mi vieja furgoneta, una que había reconstruido con mis propias manos. La vendí esa tarde por dinero en efectivo. Volví a casa caminando bajo el sol abrasador y le entregué el fajo de billetes. Coge, págales, desintoxícate, sé una madre. Lo arrebató sin una palabra de agradecimiento, sin una mirada a los bebés. Simplemente corrió. Y ahora le estaba diciendo al mundo que la había echado con una pistola. «Señor García», dijo David, con la voz distante, «tenemos que hacer una declaración. Quizá alegar incapacidad por la edad». Me levanté, la silla raspó ruidosamente. No estoy senil y no me voy a declarar culpable de nada. Yo los salvé. Vendí mi furgoneta para salvarle la vida, y ella me ha vendido por un titular. Me metieron en una celda común con otros 20 o 30 hombres, y una tele protegida por una pantalla de plástico. En ella, cinta amarilla alrededor de mi casa, la puerta destrozada, y luego mi foto policial. Parecía desquiciado, el pelo alborotado, los ojos abiertos de par en par por el shock. Un hombre enorme con el cuello tatuado me miró, luego a la tele. Los murmullos cesaron. Se levantó. «Ese eres tú». El secuestrador gruñó. Retrocedí hasta chocar con la pared. Levanté las manos, con las palmas abiertas. «No es lo que dicen, es mentira». No escuchó. En la cárcel hay una jerarquía, y los que hacen daño a los niños están en lo más bajo de la cadena alimenticia. Los encerraste, escupió. Se los robaste a su mamá, avanzó. Los demás formaron un círculo, bloqueando la vista de los guardias. Vi la rabia en sus ojos, la misma rabia que yo sentía por Sofía, solo que dirigida a mí. Me preparé. Tenía 70 años, las rodillas mal, el hombro mal. No iba a ganar. Su puño llegó como un tren de mercancías y me rompió la mandíbula. Una luz blanca explotó en mi cabeza. Saboreé el metal. Mi cráneo golpeó el hormigón con el sonido de una rama al romperse. Me derrumbé en el suelo y lo último que vi fue el titular de las noticias. Madre reunida con sus hijos, un milagro en el norte. Luego todo se volvió negro. Desperté en la enfermería con un dolor punzante en la base del cráneo. El médico me dio 2 paracetamoles y un formulario que decía que estaba apto para el servicio. David esperaba fuera, más nervioso que antes. Había encontrado un fiador, pero el precio lo era todo. Mi casa, el terreno que mi padre compró hace medio siglo, si me saltaba una vista o incumplía una condición, me quitarían el techo. Firmé con mano temblorosa. La casa era solo madera y ladrillo. Sin mis niños era solo aire atrapado. El viaje en taxi de vuelta fue una lenta humillación. El conductor no paraba de mirarme por el retrovisor. Mi cara estaba en todos los canales de noticias. El abuelo secuestrador. Cuando me dejó, ni siquiera quiso mi dinero. Solo escupió por la ventanilla y se fue. Me quedé en la acera, mirando los restos de mi vida. La cinta policial danzaba al viento como serpentinas macabras de una fiesta. La puerta de roble que había restaurado 3 veces estaba partida por la mitad, la cerradura colgando. Me agaché bajo la cinta y la empujé. El silencio me golpeó primero. Durante 13 años, esta casa fue música, dibujos animados, zapatillas sobre el parqué, Valeria practicando el violín. Sonaba como un gato moribundo al principio, la risa de Mateo con sus propios chistes. Ahora, solo el zumbido del frigorífico y mi propia respiración. La policía lo había revuelto todo. Cojines rajados, cajones vaciados, cajas de cereales volcadas, pequeños aros secos esparcidos por el suelo. Pero el verdadero daño no lo habían hecho ellos. El pasillo estaba lleno de marcos de fotos torcidos y vacíos. Las fotos habían desaparecido. Sofía las había cogido o destruido. Quería borrar 13 años, fingir que yo nunca fui su padre. Entré en la habitación de los niños. Colchones volteados, ropa por todas partes. Me senté en la cama de Mateo y mi bota golpeó algo duro.
Metí la mano debajo de la cama y saqué un chupete viejo y amarillento con un osito. Mateo lo había escondido allí cuando le dijimos que ya era un niño mayor. Lo sostuve y de repente ya no estaba en una casa rota, sino en la puerta de mi casa hace 13 años. Una noche húmeda que olía a lluvia y a vodka barato. Sofía estaba junto a un coche oxidado, con el motor traqueteando, echando humo negro por el tubo de escape. Un hombre con tatuajes en el cuello esperaba al volante, tamborileando impacientemente en el salpicadero. Sofía, delgada como un palo, fumaba, sosteniendo una bolsa de pañales. Le supliqué, de pie con mis botas de trabajo: «No te vayas. Tienes un bebé que necesita leche. Tienes una niña pequeña y un niño pequeño. Te necesitan». Me echó una nube de humo químico y amargo a la cara. «Estoy harta, papá, de los lloros, de los pañales, de esta ciudad. Quiero vivir, quiero ser libre». Sacó un llavero y me lo tiró. Me golpeó en el pecho y cayó en el polvo. «Ahí tienes, esas son las llaves. Si tanto los quieres, quédatelos. Solo son un montón de monos, una carga». Eso es lo que llamó a sus propios hijos. Monos. Una carga. Recogí las llaves. Cuando levanté la vista ya se estaba metiendo en el coche. «Si te vas ahora, no vuelvas», grité. «No vuelvas a menos que estés limpia». Se rió, un sonido agudo y salvaje. «No te preocupes, viejo, no volverás a verme. Me voy a Ibiza». El coche arrancó derrapando y vi desaparecer sus luces traseras. Entonces oí el llanto dentro. Era Mateo, con hambre. Lo cogí en brazos y le prometí a un bebé que ni siquiera podía enfocar la vista, que nunca sería una carga, que sería el centro del mundo. El recuerdo se disolvió y volví al presente. Con el chupete en la mano, afirmaba que la había echado, pero la verdad era que los había abandonado como basura porque se interponían en su libertad. Y ahora, como venían con un fondo fiduciario, de repente se acordaba de que era madre. Unos golpes en el marco de la puerta me sacaron de mi ensimismamiento. Me guardé el chupete en el bolsillo. Era el agente Martínez, un policía local que a veces veía por el río. No podía mirarme a los ojos. Me entregó unos papeles. «Lo siento, Tony, de verdad, pero tengo que entregarte esto». Era una orden de alejamiento temporal. A 500 metros de Leo, Valeria y Mateo. Sin contacto, directo o indirecto. Entregar cualquier arma de fuego. «Está en el Gran Hotel Victoria», murmuró. «Tiene seguridad privada. No te acerques por allí. Si la incumples, te revocarán la fianza y te pudrirás dentro». Cuando se fue, la casa se convirtió en una tumba. Fui a la cocina. Debería comer, aunque tenía el estómago hecho un nudo. La leche se había calentado. La tiré por el fregadero. Empecé a limpiar porque era lo único que podía controlar. Barrí los cereales, recogí los cristales, limpié las huellas. A las 9 de la noche seguía allí sentado mirando la pared, preguntándome si Valeria tendría su inhalador. Su asma se agravaba cuando se disgustaba. Sofía ni siquiera sabía eso, no sabía dónde guardábamos la medicación. Entonces sonó el viejo teléfono de pared, ese que ya nadie usa. Me sobresaltó. Sonó de nuevo, estridente. Descolgué, dispuesto a arrancar el cable si era un periodista. «Diga». Estática, una respiración agitada y un susurro tembloroso. «¿Abuelo?» Se me paró el corazón. Era Leo. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?», dije, agarrando el teléfono. «En el baño. Le he robado el móvil a una limpiadora», susurró. «Abuelo, tienes que ayudarnos. Está loca, completamente loca». Me temblaban las piernas, pero forcé mi voz para que sonara tranquila. «Tranquilo, hijo. ¿Qué está pasando? Nos ha encerrado en una suite. Nos ha quitado los móviles. Le quitó el inhalador a Valeria porque queda mal en las fotos. Ha traído a un equipo de estilistas. Nos hace llevar ropa que pica y posar para las redes sociales. Le da pellizcos a Mateo cuando nos sonríe.
La rabia me nubló la vista. Leo, escúchame, tienes que ser fuerte. Protege a tu hermano y a tu hermana. Sollozó. Hay hombres fuera, guardias. No nos dejan salir. Dice que vas a ir a la cárcel para siempre, que ahora le pertenecemos. Habla de dinero todo el tiempo, de abogados, de un fondo fiduciario. No nos quiere a nosotros, quiere el cheque. Lo sabía en el fondo de mi alma. No era amor, era codicia. No voy a ir a la cárcel, le dije con voz firme. Voy a recuperaros. Te lo prometo, pero tienes que hacer exactamente lo que te diga. Mantén un perfil bajo, no te pelees con los guardias. Pero observa todo, memoriza lo que dice. ¿Puedes hacer eso? Creo que sí, pero date prisa, gimoteó. Dice que nos va a llevar muy lejos. Mencionó Suiza, un internado. Suiza. Iba a enviarlos como paquetes. Abuelo, tengo que colgar. Ya viene. Oí girar el pomo de una puerta y su voz aguda de fondo. ¿Con quién hablas? La línea se cortó. Me quedé allí, en la cocina a oscuras, sosteniendo el auricular como si fuera un trozo de plástico inútil. La ley decía 500 metros. La ley decía, es su madre. Pero la ley no había oído el miedo en la voz de mi chico. Colgué y fui a mi habitación. Cogí una vieja bolsa de lona. No iba a esperar a una vista mientras ella los torturaba. Necesitaba ayuda, y sabía a quién llamar. Un hombre con el que no había hablado en 20 años. Alguien que me debía un favor de los días en que trabajábamos en la construcción, y éramos jóvenes y estúpidos. Basilio, a quien todos llamaban el oso. Solía ser detective privado hasta que el alcohol lo venció. Si alguien podía rastrear de dónde venía el dinero de Sofía, era él. Cogí las llaves. El silencio ya no era opresivo. Era una cuenta atrás. Todavía no, Sofía. Susurré al aire vacío. No has ganado. Esa misma noche me enteré de que era peor. Leo había logrado contarme más antes de que se cortara la línea. Sofía había convertido la suite en una prisión y un plató de cine. Hizo que Valeria se pusiera un vestido ajustado para grabar vídeos bajo un aro de luz, obligándolos a sonreír y repetir cuánto echaban de menos a su madre. Cuando la cámara se apagaba, los encerraba y se iba al bar del hotel. Pero lo que me heló la sangre fue lo de Mateo. Tiene una alergia al cacahuete tan grave que incluso el polvo de una cáscara puede cerrarle la garganta en 2 minutos. Teníamos autoinyectores de adrenalina en la cocina, en su mochila y en la guantera. Sofía no lo sabía. Se fue antes de que él comiera alimentos sólidos. Leo me dijo que pidió servicio de habitaciones y tiró galletas de mantequilla de cacahuete en la cama para que Mateo se las comiera porque quedaría mono. Mateo, aterrorizado, se negó y ella le sujetó la cara, intentando metérselas en la boca. Leo tuvo que apartarla de un empujón para salvar la vida de su hermano. Le quitó su autoinyector de adrenalina, diciendo que estaba siendo dramático. Mi nieto estaba sin su medicina, encerrado con una mujer capaz de matarlo por ignorancia y vanidad. Conduje hasta la comisaría. Iba a toda velocidad, sin mirar el velocímetro. Pasé media vida en la obra. Cuando algo está a punto de estallar, no rellenas formularios. Actúas o la gente muere, pero al entrar bajo las luces fluorescentes, comprendí que mi mundo no significaba nada aquí. Fui al mostrador. El sargento de servicio era Dávila. Le había arreglado el cortacésped una vez, gratis. Me vio y su rostro se endureció. Quiero poner una denuncia, dije. Mis nietos están en peligro inmediato. Se recostó, con los brazos cruzados. ¿Peligro de quién, señor García? De su madre, escupí. Intentó obligar a un niño con una alergia mortal a comer cacahuetes. Le quitó su medicación. Envíe un agente al Gran Hotel Victoria ahora mismo. Dávila soltó una risa seca. A ver si lo entiendo. El hombre acusado de secuestrar a 3 menores quiere denunciar a la víctima por darle a su hijo una galleta. ¿Sabe lo loco que suena eso? No es una locura.
Es la verdad, dije, golpeando la mano en el mostrador. No los conoce, les está haciendo daño. Se levantó. Su voz era una amenaza grave. Estás en la calle de Milagro, García. Tú eres el sospechoso, ella es la madre. Si quiere darle una galleta, le da una galleta. Tú no decides cómo cría a los hijos que robaste. Robaste. Esa palabra otra vez, como si yo fuera un ladrón en la noche y no el único al que le importó si estaban vivos. Casi lo mata, susurré, con la voz quebrada. Váyase a casa, dijo, señalando la puerta, o haré que le revoquen la fianza por acoso. Salí sintiéndome más pequeño que nunca en mi vida. En la obra yo daba órdenes y los hombres se movían porque sabían que les cubría las espaldas. Aquí solo era un viejo criminal. La ley era un muro de ladrillo y yo me estaba golpeando la cabeza contra él. Caminé hacia mi furgoneta, aparcada en una esquina oscura. El aire de la noche era denso. Me sentía impotente y odiaba ese sentimiento más que el dolor. Toqué el tirador de la puerta y una voz me detuvo. «Señor García». Me giré. Un Mercedes plateado roncaba a 2 plazas de distancia. Apoyado en el capó estaba Samuel Carrasco. Parecía aún más un tiburón en persona que en la tele. Traje perfecto, zapatos relucientes, un cigarrillo fino entre los dedos. Apreté los puños. «¿Qué quieres?». Echó humo hacia el cielo y caminó hacia mí con un aburrimiento calculado. «Estoy aquí para ofrecerle un paracaídas, Tony». «¿Puedo llamarle Tony?». «Puede llamarme señor García», respondí, «y no quiero nada de usted». Se rió y sacó un sobre blanco. Lo extendió. «Aquí dentro hay un cheque conformado de 50.000 euros». Me quedé helado. Era más dinero del que había conseguido ahorrar en años. ¿A cambio de qué? «Una compensación», dijo con suavidad. «Sofía se siente generosa. Reconoce que usted los cuidó durante un tiempo. Todo lo que tiene que hacer es firmar un documento». «¿Qué documento?». «Una renuncia voluntaria a todos y cada uno de los derechos de custodia. Usted admite que es viejo, que está desbordado, que no puede con 3 adolescentes. Se hace a un lado y coge el dinero y se muda a una tranquila urbanización para jubilados en la costa y no vuelve a contactar con Sofía ni con los niños nunca más». La rabia creció en mí como un incendio forestal. «¿Quieres que los venda?». Carrasco se encogió de hombros. «Quiero que sea realista. Tiene 70 años, está arruinado y se enfrenta a cargos graves. Le destrozaré en el juicio. Le pintaré como un viejo acumulador, abusivo y senil. O muere en la cárcel, o coge el dinero y se va a pescar. Todos ganan». Cogí el sobre. Él sonrió, triunfante. Entonces lo rompí lentamente, una vez, luego otra, hasta que fue confeti. Se lo tiré a los zapatos. «Dile a mi hija que no estoy en venta», dije, metiéndome en su espacio personal. «Y dile que si a Mateo le pasa algo por su estupidez, no necesitaré un abogado. Iré a por ella yo mismo». Su sonrisa se convirtió en una mueca venenosa. «Está cometiendo un error, viejo. Le di una oportunidad, ahora voy a enterrarle». Se subió a su Mercedes y se fue, dejando un rastro de humo. Me temblaban las manos por la adrenalina, no por el miedo. Creían que podían comprarme. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Me subí a mi furgoneta. No tenía dinero ni la ley de mi parte, pero tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Y tenía a el oso, que podía encontrar una aguja en un pajar, sobre todo si la aguja era de oro. Arranqué el motor. No iba a dormir. Iba a averiguar de dónde venía el dinero que pagaba a Carrasco y por qué Sofía necesitaba a mis nietos con tanta desesperación que intentó sobornarme para que guardara silencio. Conduje hasta una vieja caravana detrás de un almacén en las afueras de la ciudad. Una sola bombilla amarilla zumbaba sobre la puerta, atrayendo enormes polillas. Allí vivía el oso.
Habíamos trabajado juntos en la obra cuando aún pensábamos que éramos invencibles. Golpeé fuerte. «Oso, abre. Soy Tony». Hubo un estruendo dentro. Maldiciones. Abrió la puerta en camiseta y calzoncillos manchados, con un revólver en una mano y una botella de licor en la otra. Barba gris, ojos inyectados en sangre. «Joder, Tony, pareces atropellado por un camión». «Me siento así. ¿Puedo pasar?» Entré en el olor a papel viejo, aceite de armas y alcohol barato. La caravana era un caos de archivadores y botellas vacías, pero en una esquina había un escritorio con monitores encendidos, su altar. Me senté en una caja y se lo conté todo. La redada, la detención, las galletas, el soborno. Escuchó sin pestañear. Cuando terminé, dejó el revólver sobre la mesa. «Así que ha vuelto», murmuró, con voz ronca, «y está nadando en dinero. Carrasco no se levanta de la cama por menos de 10.000 euros de provisión de fondos. Tiene una suite, guardaespaldas». «¿De dónde sale?», pregunté. El oso se tronó los nudillos. «Averigüémoslo». Tecleó con una velocidad sorprendente. Para ser un borracho, tenía manos de cirujano. Primero, rastreó a su antiguo novio, un tipo llamado Tristán. 5 minutos después, gruñó. «Primer callejón sin salida. Tristán está muerto. Sobredosis hace 2 meses en un motel. Tenía 20 euros y una orden de busca y captura. Así que no fue él». «No», asintió. «Pero mira esto». Sofía figura como su pariente más cercana. Identificó el cuerpo y ni siquiera reclamó las cenizas. Dejó que el Estado lo enterrara. Suena como ella. El oso siguió investigando. Sin empleo durante 10 años, nada a su nombre hasta hace 3 semanas. Y de repente, tarjetas de crédito platino, cuentas abiertas en paraísos fiscales, una empresa fantasma llamada ABB Holdings. «¿De dónde vino el capital inicial?», pregunté. El oso entrecerró los ojos. «Una gran transferencia. Vino de un bufete de abogados de Madrid, Montemayor y Salinas. El tipo de abogados de herencias que manejan fondos fiduciarios de gente con dinero». Se me aceleró el pulso. Sofía no conocía a nadie así, a menos que sea del padre, susurré. El oso giró en su silla. «El padre del más pequeño. Me dijiste que ella dijo que era un músico callejero». «Sí», asentí. «Dijo que se llamaba Julián y que murió antes de que naciera Mateo». El oso sonrió sin alegría. Regla número 1. Todo el mundo miente, especialmente los adictos. Buscó certificados de nacimiento. Padre desconocido en los 3. Luego indagó en archivos antiguos y encontró un expediente sellado de hace 13 años, una prueba de paternidad ordenada cuando Sofía solicitó ayudas sociales. «Aquí», murmuró. Tuvo que dar un nombre para que el Estado fuera a por él por la pensión alimenticia. Dio uno, Julián Cole. Nunca había oído ese apellido. «¿Quién es?». El oso guardó silencio durante mucho tiempo. Solo el zumbido de los ordenadores y las polillas golpeando el cristal. Luego silbó. «Más vale que te sientes bien, Tony». Julián Cole no era un don nadie. Era el hijo secreto, el hijo embarazoso, de Eugenio Piedrafita. El nombre me golpeó como un puñetazo. Eugenio Piedrafita, dueño de Petróleos Piedrafita, uno de los hombres más ricos del país, murió el mes pasado. Lo había visto en las noticias. Piedrafita lo mantenía a distancia con dinero para que guardara silencio, explicó el oso, leyendo. Julián llevó una vida discreta. Murió en un accidente de moto hace 4 meses. No dejó testamento. La cabeza me daba vueltas. Entonces, la herencia va a sus herederos directos. El oso asintió. Y como no tenía esposa ni padres vivos, va a sus hijos, Leo, Valeria y Mateo. Abrió un expediente legal. El fondo fiduciario Julián Cole, valorado en 5 millones de euros. Me sentí mareado. Mis niños, con su ropa de segunda mano y sus cereales de marca blanca, eran multimillonarios. Y aquí está la guinda.
dijo el oso, tocando la pantalla. El dinero está en un fideicomiso hasta que cumplan 21 años. Pero el tutor legal cobra una tasa de administración, 500, 1.000 euros al año, más vivienda y acceso a los activos para el beneficio de los menores. Saboreé la bilis. No era amor, no era redención, era un sueldo. Necesita la custodia para abrir la caja fuerte, dije, temblando de rabia. El oso me entregó una hoja impresa. No solo la custodia, necesita ser la única tutora, por eso te acusó de secuestro. Si eres un delincuente convicto, no puedes luchar por la tutela. Ella se queda con los niños, cobra el cheque y vive como una reina, mientras ellos son criados por niñeras e internados. 13 años sin una sola llamada, ni un cumpleaños, y en cuanto apareció el dinero, me tiró la puerta abajo. El oso señaló otra cláusula. Residencia en la mansión familiar de los Cole, en una urbanización de lujo en Madrid, hasta que el menor cumpla 18 años. Y una información más que retorcía el cuchillo. La vista para nombrar un tutor permanente y liberar los fondos era el próximo martes. 6 días. Entendí todo el plan. Si se hubiera presentado normalmente, un juez habría visto 13 años de abandono y mi crianza. Podría haber ganado la tutela, o al menos compartirla, y eso significaría controlar el fideicomiso para proteger a los niños. Pero un secuestrador no obtiene la custodia. Un criminal no gestiona 18 millones de euros. Tenía que destruirme. Por eso el equipo de la UIP, la historia de la pistola, el sótano, necesitaba que yo fuera un monstruo para poder ser la salvadora. Si yo estaba en la cárcel el martes, ella entraría sola, sin oposición, y obtendría las llaves del dinero. Tenía que avisarles. Saqué un teléfono de prepago y marqué el número del móvil que Leo había usado. Recé para que todavía lo tuviera escondido. Sonó una vez y luego una voz robótica. El número estaba desconectado. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Lo había encontrado. Mi chico estaba encerrado con guardias y una madre que lo veía como un fajo de billetes andante, y ni siquiera podía decirle, «Voy a por ti». El oso subió el volumen de las noticias. Sofía estaba frente al hotel, vestida de negro y perlas como una santa en duelo. Carrasco detrás de ella, un buitre elegante. El reportero preguntó por sus planes. Sofía miró a la cámara, con lágrimas falsas asomando. Necesitaban sanar, necesitaban privacidad. Por eso se iban esa misma noche a Europa, a un centro especializado en Suiza para víctimas de secuestro. Nuestro vuelo sale en 2 horas. Nos dirigimos al aeropuerto privado. Dijo, se me fue el aire de los pulmones. Si los subía a un avión y los sacaba del país, se acababa todo. Las batallas por la custodia internacional duran años. Los metería en un internado, cobraría su $500,000 al año y yo no los volvería a ver. Está huyendo, dije, las piezas encajando. Tenía miedo de que yo lograra contraatacar antes del martes. Esto ya no era una batalla legal, era un rescate. Si vamos, incumplo la orden, incumplo la fianza. Si me pillan, me meterán 20 años. El oso revisó el tambor de su revólver y se lo metió en la cintura. Me tiró las llaves de su viejo coche destartalado. Entonces, más vale que no nos pillen. Pensé en la voz aterrorizada de Leo, en el asma de Valeria, en la vida de Mateo, vendida por una mansión. Vamos, dije. El oso condujo como si el mismo diablo nos persiguiera por carreteras secundarias oscuras. El motor rugía, el chasis temblaba y la aguja del velocímetro subía hasta que parecía que se iba a romper. El viento entraba a ráfagas por las ventanillas, oliendo a lluvia y a goma quemada. Me agarraba al salpicadero con una mano y con la otra a una pesada llave de cruz que había sacado de debajo del asiento. «¡10 minutos, Tony!», gritó el oso. «Si el piloto tiene autorización, despegarán antes de que lleguemos a la puerta».
El aeródromo privado apareció a la vista, un edificio de cristal, una valla alta coronada con alambre de espino. En la pista brillaban luces ámbar, y allí, como un monstruo blanco, había un jet privado, con los motores zumbando, un todoterreno negro aparcado junto a la escalerilla. Los vi bajo los focos, como una obra de teatro infernal. Sofía tiraba de Mateo por el brazo. Mi chico se resistía, lo arrastraba sin compasión. Un hombre corpulento llevaba a Valeria al hombro mientras ella pataleaba y se revolvía. Y Leo, mi Leo, no lloraba, luchaba. Se plantó frente a un guardia, lanzando puñetazos con todas sus fuerzas. El tipo solo se rió y lo empujó. Leo cayó, se levantó de inmediato y se interpuso entre el avión y su hermano. «¡Los están obligando, oso!», grité. «¡Embestimos la valla!». No dudó. Pisó a fondo y se estrelló contra la valla de tela metálica. El metal chirrió, saltaron chispas y derrapamos hasta la pista. El piloto debió vernos porque los motores gimieron con un chillido desesperado. «¡Bloquea el avión!», grité. El oso giró el volante y se detuvo de costado frente al morro del jet. Estábamos a pocos metros de la escalerilla. Abrí mi puerta antes de que el coche se detuviera y salté. Mis rodillas gritaron en protesta, pero la adrenalina era mi anestesia. Levanté la llave de cruz, pesada y fría. «¡Dejadlos en paz!», rugí por encima del aullido de los motores. El guardia bajó a Valeria. Leo me miró, con los ojos muy abiertos de incredulidad y esperanza. «¡Abuelo!». Sofía se dio la vuelta. El viento le azotaba el pelo en la cara. No parecía asustada, parecía furiosa. «¡Subidlos al avión! ¡Ahora!», chilló a los guardias. Los hombres dudaron. Al ver a un viejo con un trozo de metal y a un conductor enloquecido con un revólver en el cinturón. Avancé. Tenía artritis y un corazón que a veces se saltaba un latido. En ese momento me sentí como un gigante. «Si los volvéis a tocar, os romperé todos los huesos del cuerpo», gruñí. El guardia más grande se llevó la mano a la chaqueta. El oso disparó al aire. El estallido rasgó la noche. «¡Atrás!», gritó. «El siguiente no es de aviso». El tipo se quedó helado, con las manos en alto. Sofía agarró a Mateo por la camisa e intentó subirlo ella misma por la escalerilla. «¡No!», grité y corrí. Llegué a la escalera justo cuando lo subía al primer peldaño. Estrellé la llave de cruz contra la barandilla de metal, un clangor ensordecedor que resonó. «Suéltalo, Sofía». Me miró desde arriba. «Eres patético, un pobre viejo. ¿Crees que puedes parar esto? Los tengo, son míos. Los pariste», escupí. «No te pertenecen, sirenas. Débiles al principio, luego justo encima de nosotros». Luces rojas y azules bañaron el fuselaje. Policía del aeropuerto, guardia civil, quién sabe. Sofía sonrió, una sonrisa cruel y triunfante. «Se acabó, Tony. Me acabas de entregar todo en bandeja». Tenía razón. Había violado la orden, destruido propiedad, llevado un arma a una pista de aterrizaje, pero mientras ese avión no despegara, había ganado tiempo. «Señor, suelte el objeto», bramó un megáfono a mi espalda. Me giré. Coches patrulla, agentes apuntándome con sus armas. Miré a Leo, a Valeria acurrucada hecha un ovillo, a Mateo todavía agarrado por ella. «¡Os quiero!», grité. «¡Os quiero más que a nada!». No lo olvidéis. Empecé a bajar la llave para rendirme, pero el guardia que había dudado antes se abalanzó sobre mí. Reaccioné por puro instinto, levantando el brazo para bloquearlo. «¡Taser! ¡Taser!», gritó alguien. Sentí el aguijón de las púas golpeando mi pecho. Fue como si me cayera un rayo. Todo mi cuerpo se agarrotó. Dolor blanco y brutal. Caí de espaldas sobre el asfalto. La llave de cruz tintineó al caer. Oí a Leo gritar mi nombre. Unas botas me rodearon, me inmovilizaron en el suelo, me esposaron tan fuerte que sentí cómo me rozaba el hueso. «¡Deje de resistirse!», gritaban, aunque ni siquiera podía respirar. A través de la niebla del dolor vi a Sofía en lo alto de la escalera. Ya no corría, observaba cómo me arrastraban como un saco de basura. Se arregló el vestido,
Se alisó el pelo y habló con el piloto. Pude leerle los labios. No podían irse. La pista era una escena del crimen y estaba cerrada. La rabia le desfiguró la cara, pero tuvo que hacer volver a los niños al avión sin despegar. No se iba esa noche. Había ganado tiempo cambiando mi libertad por un retraso. Me metieron en un coche patrulla. Vi de reojo a el oso, esposado sobre el capó de su coche. Me miró y asintió sombríamente. Me desmayé antes de llegar a la comisaría. Desperté con el pitido de un monitor cardíaco y el olor a desinfectante y cera. Intenté moverme y vi que mi muñeca estaba esposada a la barandilla de una cama de hospital. Pabellón penitenciario. Un agente montaba guardia en la puerta. Me dolía el pecho donde me habían dado las púas del taser. Cuando el guardia vio que estaba despierto, se acercó sin compasión. «Bienvenido de nuevo, García. ¿Dónde están?» Grazné. «No importa. Tienes problemas mayores. La fiscalía ha añadido nuevos cargos». Tragué saliva. ¿Qué cargos? Agresión con agravantes, quebrantamiento de orden de protección, daños a la propiedad, resistencia a la autoridad. Y como entraste en un aeródromo regulado y atacaste una aeronave, quieren colgarte terrorismo contra instalaciones aeroportuarias, delito federal. 20 años mínimo, sin fianza. Miré al techo. 20 años. Moriría en la cárcel. Sofía se los quedaría y los 18 millones. Me ardían los ojos. Creía que había perdido hasta que recordé la tabla suelta del parqué de mi dormitorio. El hueco que la policía no había encontrado porque buscaban un sótano inexistente. Allí, dentro de una caja con olor a cedro, había un sobre de color mostaza. Lo había guardado durante 13 años, esperando no tener que usarlo nunca. Era la opción nuclear. Destruiría a Sofía, pero también rompería el corazón de mis hijos. Nunca quise que supieran quién era realmente su madre. Pero ya no tenía elección. Si quería salvar su futuro, tenía que hacer estallar su pasado. Miré al guardia. «Necesito hacer una llamada». «Una», respondió. «¿A quién?» «No a un abogado», dije, endureciendo la voz. «Al único hombre que queda que puede terminar esto». Necesitaba que el oso saliera y entrara en mi casa una última vez. Porque ese sobre no era solo un trozo de papel. Era un recibo, y era hora de mostrarle al mundo exactamente lo que Sofía García había vendido hace 13 años. Las horas en el pabellón penitenciario se alargaron. Hacia las 2 de la madrugada, el ambiente cambió. El guardia joven fue reemplazado por uno con un cuello grueso y una mirada impasible. Miró su reloj y salió, dejando la puerta entreabierta. Mis instintos gritaron. Una sombra se desprendió de la oscuridad del pasillo y un hombre con bata de cirujano entró, pero era demasiado ancho de hombros. Mascarilla, guantes azules. Se movía como un depredador. Se acercó a mi gotero y sacó una jeringuilla llena de un líquido transparente. «¿Quién te envía?», carraspeé. Se quedó helado, luego clavó sus ojos muertos en mí. «Duérmete, viejo. Es mejor así. Fallo cardíaco, muy común a tu edad». Se acercó al puerto de inyección. No pensé. Reaccioné. Mi brazo izquierdo estaba encadenado, pero mi pierna derecha estaba libre bajo la sábana. Esperé a que se inclinara y le di una patada con toda mi rabia de viejo. Mi talón conectó con su rótula. Hubo un crujido espantoso. Aulló y cayó. La jeringuilla se hizo añicos en el suelo. «¡Ayuda!», rugí sacudiendo la cadena. El hombre se levantó a trompicones, cojeando, y huyó justo cuando entraron corriendo las enfermeras. Había sobrevivido, pero sabía una cosa. La guerra había escalado. Carrasco tenía miedo de lo que yo pudiera tener, y si intentaban matarme aquí dentro, que Dios ayudara a el oso. A 8 kilómetros de distancia, bajo un cielo sin luna, el oso libraba su propia guerra. Había dejado una bicicleta prestada en el bosque detrás de mi propiedad. La casa, envuelta en cinta, parecía desierta, pero podía sentir el silencio. Ni un grillo.
Eso significa depredadores. Se coló por la ventana de un lavadero con una navaja. Se movió como un fantasma por el suelo, evitando el desorden de la redada. En el pasillo, una tabla del suelo crujió. Clic. Un haz de una linterna táctica lo cegó. Luego otro y otro. 3 luces desde el salón. «Tenemos compañía», dijo una voz profunda. «No son policías, mercenarios. El señor Carrasco dijo que la rata podría volver por su queso». El oso no se quedó paralizado. Se tiró al suelo. Un taser silbó en el aire donde había estado su pecho y se incrustó en la pared. Rodó hacia la puerta de un dormitorio. «Atrapadlo». «Y que parezca un accidente», ordenó la voz. Se tropezó varias veces. El oso, 65 años, alimentado por licor y lealtad contra jóvenes profesionales. No tenía pistola, se la habían quitado. Solo sus manos y lo que pudiera encontrar. Agarró una lámpara pesada con base de latón y esperó. El primer hombre se asomó, y el oso le descargó la lámpara en el cráneo. Cayó sin hacer ruido. Uno menos. El oso cargó hacia el pasillo y placó al segundo hombre, estampándolo contra la pared. El otro le golpeó en el hombro con una porra. El oso gritó, pero se aferró como un perro. Le dio 2 cabezazos y la nariz del hombre explotó en un chorro rojo. El tercer hombre, el líder, le dio una patada en las costillas mandándolo a volar. Una bota lo inmovilizó en el suelo. «¿Dónde está?», exigió, presionando. Revisamos las paredes, el desván. ¿Dónde escondió el viejo su basa? El oso, sangrando por un corte sobre el ojo, sonrió con una sonrisa roja. Revisasteis las paredes, pero no revisasteis el suelo. Le retorció el tobillo al hombre con un movimiento sucio de pelea de bar. El líder cayó. El oso se arrastró hasta mi dormitorio, retiró la alfombra, levantó la tabla suelta con las uñas ensangrentadas y sacó la caja. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe y el líder entró con un cuchillo. «Se acabó, viejo», siseó. El oso miró la ventana, el salto al patio trasero, agarró la caja. «Todavía no», murmuró, y se lanzó a través de ella. El cristal estalló como diamantes. Aterrizó en unos arbustos que amortiguaron su caída y le rasgaron la piel. Rodó sobre el hormigón con un grito cuando un trozo de cristal se le incrustó en la pantorrilla, pero tenía la caja. Oyó gritos arriba, un haz de linterna barriendo el patio. «Bajad y acabad con él». El oso se obligó a levantarse, cojeando, dejando un rastro de sangre. Saltó la valla y aterrizó en el césped del vecino mientras los mercenarios salían por la puerta principal. Se quedó quieto, abrazando la caja como una reliquia sagrada. Pasaron corriendo a su lado, a centímetros de distancia. El oso esperó 1 hora, abrió la caja lo justo para confirmar que el sobre estaba allí, la cerró y no fue al hospital. Sabía que lo estarían vigilando. Caminó 8 kilómetros por el bosque, sangrando a cada paso para entregar la carga. Cuando lo vi al día siguiente en la sala de visitas, roto y magullado, no vi a un borracho. Vi a un soldado que acababa de completar la misión más importante de su vida. Y cuando sostuve ese sobre manchado de sangre, supe que, pasara lo que pasara en ese tribunal, no estaba solo. El día del juicio amaneció gris y húmedo. No había dormido. Había pasado la noche con el sobre de color mostaza presionado contra mi piel bajo el uniforme de la prisión. Picaba, pero ese picor me mantuvo cuerdo. Me transportaron en una furgoneta sin ventanas. Las cadenas de mis tobillos sonaban como una marcha fúnebre. Cuando salí, el ruido me golpeó. Esto no era justicia, era un circo. Cientos de personas tras las vallas, periodistas gritando mi nombre, buscando una mueca que pudieran vender. Pancartas sostenidas por extraños. «Proteged a los niños. Encerradlo. Monstruo». Carrasco había convertido la opinión pública en una turba de linchamiento. Entré con la cabeza gacha. El tribunal era frío, enorme, toda madera oscura diseñada para hacerte sentir pequeño. La galería estaba abarrotada,
hombro con hombro. Vecinos que conocía desde hacía años evitaban mi mirada. Padres de los compañeros de equipo de Leo. Y allí estaba Sofía, en la mesa de la acusación. Pero ya no era la mujer del abrigo caro. Ahora era la madre sufrida, jersey gris, holgado, sin maquillaje, ojeras a la vista, pelo en un moño desordenado, un pañuelo en la mano, una obra maestra de la manipulación. Carrasco se sentó a su lado, confiado como un cuchillo. Mi abogado de oficio, David, sudaba. Me susurró que el fiscal pedía 20 años, que si mostraba arrepentimiento, quizá lo rebajarían a 10. 10 años era una sentencia de muerte. No, le dije, no voy a aceptar nada. El juez, un tal señor Paredes, entró con cara de piedra, miró por encima de sus gafas y en sus ojos yo ya era culpable. El juicio fue una masacre. Carrasco no presentó un caso, montó un espectáculo, me pintó como un viejo amargado que robó a unos niños para llenar un vacío. Habló de sótanos y tortura psicológica y llamó a su testigo estrella. Esperaba a un policía, no esperaba a Teodoro Guzmán, mi vecino de 2 casas más allá. El mismo hombre al que había ayudado a reconstruir su valla después de un huracán. El hombre con el que había compartido cervezas en mi porche subió al estrado sin mirarme. «Señor Guzmán», dijo Carrasco paseándose frente al jurado, «díganos qué oyó a lo largo de los años en la casa de los García». Guzmán tragó saliva, miró a Sofía, que le hizo un pequeño gesto de asentimiento. Gritos, muchos gritos, por la noche. Oía a los niños suplicar que los dejaran salir. Oía al señor García pegarles. Un jadeo recorrió la sala. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era mentira. Los únicos gritos en mi casa eran por un partido en la tele o por los niños jugando. Mentiroso, susurré. David me agarró del brazo para que me callara. Carrasco sonrió. ¿Y por qué no llamó a la policía? Tenía miedo. Todos le teníamos miedo. Es violento. Una vez me dijo que si alguien se metía con su familia lo enterraría. Una mentira, comprada con dinero o amenazas. El jurado se lo estaba tragando. David me dijo que esto iba mal. Miré el sobre dentro de mi uniforme y comprendí. Este sistema no era un tribunal, era un teatro. Me levanté. «Estás despedido, David». Lo dije lo suficientemente alto para que la taquígrafa lo oyera. David se quedó helado. El juez golpeó su mazo. «Señor García, siéntese. Tiene representación». «No, señoría», respondí. «Me represento a mí mismo». La sala se llenó de susurros. Carrasco parecía encantado, un viejo autodestruyéndose. El juez me advirtió que era una mala idea, que no conocía las reglas. Le sostuve la mirada. «Puede que no conozca el procedimiento, señoría, pero conozco la verdad, y soy el único aquí que la conoce». Tras un tenso silencio, accedió. David recogió su maletín con manos temblorosas. Me deseó suerte y se fue. El juez preguntó por mi primer testigo. Dije, «No tengo ningún testigo». Carrasco soltó una risita. El juez, irritado, preguntó si tenía una declaración entonces, o si solo estábamos perdiendo el tiempo. Metí la mano en mi uniforme y saqué el sobre de color mostaza, arrugado, manchado de tierra y de la sangre seca del oso. Vi los ojos de Sofía clavarse en él. Dejó de actuar. Su cuerpo se puso rígido, reconoció el color de su pecado. Caminé lentamente hacia el estrado, sosteniendo el sobre en alto para que el jurado lo viera. La sala quedó en silencio. Ese tipo de silencio que pesa como una piedra. Rompí el sello. El sonido del papel rasgándose resonó como un disparo. Mis manos estaban firmes. Saqué un documento, escrito a mano en papel de rayas, amarillento por el tiempo, con los bordes gastados, pero con un sello notarial fechado el 14 de agosto de 2011. Aclaré la garganta y leí con una voz clara y fría, para que se oyera en cada rincón de esa sala. Yo, Sofía García,
Por la presente vendo, de forma total y permanente, mis derechos parentales y mi autoridad sobre mis hijos Leo, Valeria y Mateo a Antonio García. Esta transferencia es final y absoluta, a cambio de renunciar a toda reclamación de maternidad y de comprometerme a no volver a contactar con ellos ni con Antonio García. Acepto la suma de 15.000 € en efectivo. Este dinero es para la compra de un Audi TT descapotable de 2011. Juro que nunca volveré. Levanté el papel. 15.000 €, el precio de 3 vidas. El tribunal estalló en un jadeo colectivo. La taquígrafa dejó de escribir, con la boca abierta. El alguacil dio un paso hacia adelante con asco. Pero no había terminado. Saqué una fotografía que estaba enganchada detrás del papel. Se la mostré al jurado y al juez. Era Sofía, en el aparcamiento de un concesionario, apoyada en un Audi TT rojo, descapotable, sonriendo como una depredadora. En una mano tenía las llaves, en la otra un abanico de billetes, y detrás de ella, desenfocado pero nítido, sobre el asfalto caliente, había un portabebés. Mateo, de 2 meses, con la cara roja de llorar, abandonado mientras su madre posaba con su dinero. Coloqué la carta y la foto delante del juez Paredes. Vi cómo se le iba el color de la cara. Cogió el papel y su mano tembló. Lo leyó una vez, luego otra. Miró la foto. Su compostura profesional se evaporó, reemplazada por la furia cruda y humana de alguien que mira a un monstruo. Carrasco, el abogado invencible, estaba petrificado. Su rostro se volvió ceniciento. Miró el documento, luego a su clienta, y se apartó físicamente de ella, como si su podredumbre fuera contagiosa. Cerró su carpeta, dejó el bolígrafo. Rendición. Sofía, por primera vez, estaba desnuda. No había lágrimas bonitas ni actuación. Buscó aliados en la sala y no encontró ninguno. El jurado la miraba con odio, el público con horror. El juez respiraba con dificultad, intentando contenerse. Cuando finalmente habló, su voz era baja, peligrosa. Señorita García, en 20 años en este estrado creía haberlo visto todo, pero esto... Usted vendió a sus hijos. No los dio en adopción. No pidió ayuda. Los vendió por un coche. Usted levantó la foto, dejó a su hijo pequeño en el asfalto en pleno verano para hacerse una foto con el dinero. Sofía se puso de pie de un salto, aterrorizada. «Eso no es real», chilló. «Es falso. Se lo ha inventado». El juez golpeó su mazo como un trueno. El sello notarial es auténtico. La caligrafía coincide con todo lo que ha firmado este mes. No insulte mi inteligencia. Sofía se derrumbó, sollozando sollozos feos y reales. Pero Carrasco hizo un último intento por salvar el barco. Se levantó con voz teatral, alegando que era irregular, exigiendo una revisión pericial, que yo había tenido 13 años para falsificarlo. El juez estaba a punto de responder cuando las puertas del fondo del tribunal se abrieron de golpe. Toda la sala dio un respingo. Me giré, mis cadenas tintinearon. Era Leo, estaba sudando, con la camisa rota, le faltaba un zapato, sus ojos brillaban con un fuego que reconocí. Sofía chilló su nombre como una orden. Leo la ignoró y avanzó por el pasillo central. Un alguacil intentó detenerlo, pero yo rugí. «¡Dejadle pasar! ¡Es mi nieto!». El juez levantó una mano. «Dejen que el chico hable». Leo se acercó a mi lado. Ahora era más alto que yo. Me apretó el hombro. «Siento llegar tarde, abuelo. Tuve que salir por la ventana del baño del hotel. El guardia era rápido, pero yo fui más rápido». Luego miró al juez. «Todo lo que ha dicho mi abuelo es verdad. Ella miente. No nos quiere. Quiere el dinero». Carrasco protestó. «Menor bajo coacción. Lavado de cerebro». Leo metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono móvil barato y negro con tapa, el de prepago que le había dejado. Ella había encontrado un señuelo. «No me han lavado el cerebro»,
dijo, sosteniéndolo como una prueba. Y tengo pruebas. Lo abrió, pulsó un botón y acercó el altavoz al micrófono. El audio era de mala calidad, pero la voz era inconfundible. Era Sofía, sin lágrimas, sin dulzura, solo pura crudeza. «¿Cuándo me dan el dinero?», exigía. La voz de un hombre respondió. «En cuanto firmemos los papeles de la tutela el martes, Sofía». «Bien, porque no aguanto ni un día más con estos mocosos. El mayor me mira como si quisiera matarme y el pequeño no para de quejarse. Es patético. El hombre aguanta. Son 18 millones de euros. No pierdas de vista el premio». «Sofía, lo sé. En cuanto se cobre el cheque, les compro 3 billetes para ese internado en Suiza. El más barato, pero bien lejos. Que se pudran allí». El hombre preguntó por mí, y Sofía se rió. Un sonido seco y frío. «No te preocupes. Carrasco dice que le caerán 20 años. Es viejo, morirá allí. Yo estaré brindando en París mientras sus nietos se pudren en los Alpes. Es un viejo tonto y estúpido que debería haberse muerto hace años». Leo apagó la grabación y el silencio fue absoluto, más pesado que nada de lo que había venido antes. El jurado estaba horrorizado. El juez ya no estaba sorprendido, estaba enfurecido. Sofía, con la máscara finalmente caída, soltó un grito animal y se abalanzó, no sobre mí, sino sobre Leo, con las uñas apuntando a su cara. «¡Dame eso! ¡Me perteneces!», chilló. Leo retrocedió manteniendo el teléfono fuera de su alcance. Me moví para interponerme, pero no fue necesario. «¡Alguaciles!», tronó el juez. 3 agentes la aplacaron y la esposaron. Pateaba, mordía, escupía, gritaba obscenidades. «Soy su madre, son míos». Carrasco vio el desastre e intentó huir. Cerró su maletín, recogió sus papeles y dio un paso hacia la salida. «Señor Carrasco», dijo el juez con una voz tranquila que era aterradora. El abogado se quedó helado. «Usted presentó un testigo que sabía que estaba cometiendo perjurio. Facilitó un fraude. Fue cómplice en una conspiración para robarle a un hombre su libertad y su familia por dinero». Miró a los agentes. «Pongan a la señorita García bajo custodia. Cargos por perjurio, fraude, abandono de menores, agresión y conspiración». Sofía se volvió hacia mí con el rostro convertido en una máscara de pura rabia. «Te odio, espero que te mueras». Y por primera vez en 13 años no sentí rabia, solo lástima. «Lo sé», dije en voz baja, «y por eso perdiste». El juez también ordenó que Carrasco fuera detenido por desacato, pendiente de una investigación, una recomendación de inhabilitación y cargos penales. Se lo llevaron, arrastrando sus zapatos caros. El tribunal era un caos, los periodistas gritaban, pero en medio de todo había una calma imposible. Leo miró mis cadenas. «¿Hemos ganado, abuelo?», preguntó con la voz temblorosa ahora que la adrenalina se desvanecía. Vi al juez hacer un gesto a los alguaciles para que me quitaran los grilletes. Vi el espacio vacío donde habían estado los monstruos. «Sí, hijo», respondí, atrayéndolo en un fuerte abrazo. «Sí, hemos ganado». El juez golpeó su mazo por última vez. Caso sobreseído, con efecto de cosa juzgada. «Señor García, es usted un hombre libre. Y en cuanto a la custodia de los menores, creo que están exactamente donde deben estar. Salí de ese juzgado no como un acusado, sino como un abuelo. Leo estaba a mi lado, y lo más importante aún estaba por venir, recuperar a Valeria y a Mateo. Fuimos directos al hotel. Los guardias intentaron detenernos, pero esta vez no llevaba una llave de cruz. Llevaba una orden firmada por un juez. En cuanto la vieron, se apartaron. Cuando abrí la puerta de la suite, Valeria y Mateo estaban en el sofá, acurrucados y aterrorizados. Creían que su madre volvía para arrastrarlos a Suiza. Cuando vieron a Leo a salvo, soltaron un sollozo que me rompió el corazón y me lo recompuso de nuevo. Mateo se estrelló contra mí, enterrando la cara en mi estómago.
Valeria se aferró a mi brazo como si se estuviera ahogando. Los abracé a todos y les prometí que nadie los volvería a separar. Los meses siguientes fueron un torbellino de papeleo. El dinero, 5 millones de euros, parecía irreal, un número fantasma. Era suyo. Venía de un padre que nunca conocieron y de una madre que los vendió. Fui al bufete de abogados que gestionaba el fideicomiso, el mismo que había estado dispuesto a ayudar a Sofía a saquearlo. Entré con mi mejor camisa de franela y mis botas de trabajo. Me miraron por encima del hombro hasta que puse los papeles de la tutela sobre la mesa. Los despedí a todos, a los fideicomisarios, a los abogados, a los contables que habían mirado para otro lado. Trasladé el fideicomiso a una firma conservadora con una ética a prueba de bombas y lo bloqueé para que ni siquiera yo pudiera tocar el capital. Ese dinero era para la universidad, primeras viviendas, futuros. Cobré la tasa de administración autorizada por el tribunal, sí, pero no para lujos, para arreglar lo que estaba roto. 6 meses después estaba en el umbral de mi antigua casa. Un cartel de "se vende" se mecía al viento. Dolía decir adiós. Había criado a mi hija allí y luego a sus hijos. Había habido risas y lágrimas, pero también la puerta destrozada, la cinta amarilla, los fantasmas. Era hora de dejarlo ir. Se la vendí a una pareja joven que empezaba. Cogí lo que quedaba y una parte de esa tasa y compré un sueño que tenía desde los 20 años. Una gran autocaravana, de esas que son como una casa rodante de lujo, con camas de verdad, una cocina completa y espacio para vivir juntos sin estar uno encima del otro. Nos fuimos un martes por la mañana. No miramos atrás. Condujimos hacia el oeste, viendo cómo las llanuras se convertían en colinas y luego en desierto rojo. Cantamos con la radio, comimos en restaurantes de carretera y reímos hasta que nos dolió. Por primera vez en 13 años, no había ninguna sombra esperándonos en el camino. Estoy sentado ahora en una silla plegable al borde de los picos de Europa. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranjas y morados que parecen imposibles. El aire huele a pino y a humo de hoguera. Delante de mí crepita un fuego. Leo le está enseñando a Mateo a asar una nube de azúcar sin prenderle fuego, aunque Mateo parece decidido a convertir la suya en un trozo de carbón. Valeria está leyendo, envuelta en una manta, con los pies sobre un tronco, en una paz que no le había visto desde que era una niña pequeña. Y mirándolos no veo 5 millones de euros. No veo fideicomisos ni procesos judiciales. Veo a mis niños. Sofía pensó que podía comprar la felicidad, que una mansión y un jet privado llenarían el agujero que tiene dentro. Pensó que vender a sus hijos por 15. 0 euros era un buen negocio porque le compró un descapotable. Se equivocó. Dicen que la sangre tira mucho, y lo usan para justificar pecados, para obligarte a perdonar a alguien que te destruye solo porque comparte tu ADN. Aprendí por las malas que la sangre es solo biología. Nada más. El amor es una elección. La lealtad es una acción. Sofía eligió el dinero. Yo los elegí a ellos. Y mientras veo a Mateo reír cuando su nube estalla en llamas, y Leo le da una palmada en la espalda, mientras Valeria solo le sonríe, sé que elegí bien. Ella vendió estos momentos por el precio de un coche de segunda mano. El dinero puede que esté en un banco en alguna parte, pero no vale ni uno solo de sus abrazos. Porque la familia no es quien te dio a luz. La familia es quien se queda. Quien vende su furgoneta para pagar tus deudas, quien embiste una valla para detener un avión, quien se sienta a tu lado en un tribunal cuando el mundo entero te odia. La familia es quien está ahí cuando llega la tormenta, y quien sigue ahí cuando sale el sol. Y mirando a mis 3 niños junto al fuego, sé una cosa con certeza: estamos en casa, donde quiera que aparquemos esta casa rodante, estamos en casa. Y esa es una clase de riqueza que Sofía nunca entenderá.
Y si esta historia de luchar por la justicia y proteger a los que amas te ha conmovido el corazón, por favor, dale a me gusta y suscríbete para apoyar a este viejo. ¿Desde dónde estás viendo esto hoy? Házmelo saber en los comentarios. De verdad que los leo y aprecio cada uno de ellos.